Kerem Bürsin rompe el silencio. La razón oculta que impactó a Hande Erçel. Madre mía, qué revuelo se ha formado con esto. Parece que nuestro Kerem, que siempre ha sido un poco reservado con su vida privada, ha decidido hablar. Y no sobre cualquier cosa, no. Ha soltado una bomba que, según dicen, ha dejado a Hande Erçel con la cara de circunstancias. Para ser honestos, llevamos meses, o incluso años, dándole vueltas a la historia de Kerem y Hande. ¿Están juntos? ¿Se separaron? ¿Se volvieron a juntar? El lío es monumental. Pero ahora, boom, Kerem aparece y suelta una indirecta, una pista, algo que nos hace pensar, ¿qué demonios pasó realmente? Lo que se rumorea por los pasillos, lo que se comenta en los corrillos de fans y hasta en los mentideros más serios, es que Kerem ha revelado el motivo por el cual su relación con Hande se complicó tanto. Y no es el típico rollo de diferencias irreconciliables o falta de tiempo. No, señores. Esto va por otro lado. Muchos dicen que fue un tema de proyectos de trabajo, de agendas incompatibles. Lo normal, ¿no? Pero yo sospecho algo más profundo. Kerem, según lo que se deja entrever, habla de una asterisco presión externa, de una asterisco expectativa constante que ellos mismos se crearon, o que el público les impuso. Y eso, amiguitos, cansa. Cansa. Imagínense la situación. Dos actores jóvenes, guapos, que se enamoran en un set de rodaje y de repente son la pareja del momento. Todas las cámaras encima, cada paso que dan analizado, cada foto que suben es un titular. ¿Quién no se sentiría agobiado? ¿Quién no terminaría por sentir que la relación es más un show que algo real? Lo que yo creo que está pasando es que Kerem, ahora que parece estar más tranquilo, ha decidido poner las cartas sobre la mesa, pero de una forma sutil. No ha dicho fulana hizo esto o lo otro. No. Ha dicho algo así como que las asterisco demandas de la fama y la asterisco constante mirada pública fueron un obstáculo insalvable. Y eso para mí es la clave. Piensen en ello. Si tú estás enamorado de alguien, pero cada vez que os veis o salís, tenéis que estar pensando en cómo os ven, qué cara ponéis, si vuestras fotos cuadran con la imagen que el público tiene de vosotros, eso te puede volver loco. Es como vivir en una burbuja, pero una burbuja que te ahoga. ¿Y para Hande cómo habrá sido escuchar esto? Porque Kerem al hablar está hablando de su experiencia, pero indirectamente está tocando también la de ella. Y quizás ella no lo vea exactamente igual, o quizás sí y por eso ha impactado tanto. ¿Quién sabe? A lo mejor ella pensaba que el problema era más personal y él le está diciendo que fue un tema más global, más de estar en el ojo del huracán. Lo que está claro es que Kerem ha abierto una puerta a la reflexión. No es solo un tema de pareja, es un tema de cómo la fama puede destrozar incluso lo más bonito. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas perfectas en las redes sociales, hay personas con sus propios demonios y sus propias luchas. Así que mientras esperamos más detalles o alguna aclaración, lo que nos queda es especular. ¿Ha sido esta revelación de Kerem una forma de cerrar capítulo? ¿De justificar una separación que fue más complicada de lo que parecía? ¿O es una llamada de atención para que otros famosos no caigan en la misma trampa? Lo que sí os digo que esto va a dar de qué hablar. Y mucho. Porque Kerem Bürsin, al hablar de la razón oculta que impactó a Hande Erçel, ha puesto el dedo en la llaga de lo que significa ser una pareja de moda en el siglo XXI. ¿Creéis que Kerem y Hande podrían haber superado esta presión si hubieran tenido más privacidad? Contadme qué pensáis.